Resulta que cuando un soldado tiene que derretir hielo de una botella de plástico congelada para no morir de sed en el frente, ya no estamos hablando de una operación militar profesional, estamos hablando del colapso logístico de un Estado que decidió quemar su futuro en una sola obsesión. Y lo más irónico es que mientras ese soldado lucha por sobrevivir a menos 50 grados, el país con las mayores reservas de gas natural del mundo tiene a su población haciendo cola para entrar a tiendas de calor improvisadas. Pero claro, las prioridades del Kremlin están muy claras, porque lo que está pasando este invierno en Rusia no es solo un desafío climático, es el reflejo visible de una crisis estructural que ya no puede ocultarse con comunicados oficiales. Y si crees que estoy exagerando, espera a ver cómo regiones enteras de Siberia quedaron sin electricidad porque el mantenimiento fue pospuesto durante años para financiar misiles. Cómo en Kamchatka la nieve alcanza la quinta planta de los edificios y los vecinos pasan horas cavando solo para descubrir que el coche que desenterraron no es el suyo. Y cómo Moscú intenta sostener la narrativa de normalidad mientras ciudadanos atrapados en colas de autobús a menos 30 grados esperan una hora por un servicio que debería pasar cada 5 minutos. Bienvenidos al momento en que el general invierno dejó de ser aliado de Rusia para convertirse en su juez más implacable. Empecemos por lo básico. En toda guerra existe un actor silencioso que no necesita insignias ni órdenes formales para imponer su autoridad. No da discursos ni aparece en comunicados oficiales. Simplemente llega y lo paraliza todo. El invierno. Y en este momento, su impacto está redefiniendo completamente el equilibrio del conflicto en Europa del Este. El invierno ha caído sobre la región con una crudeza absolutamente implacable. Para las fuerzas ucranianas, las condiciones son extremas. Infraestructuras energéticas dañadas, trincheras convertidas en bloques de hielo y un entorno hostil que pone a prueba cada operación. Sin embargo, Ucrania resiste. Lo hace con la experiencia de un ejército que lleva 4 años defendiendo su territorio y que ha aprendido a operar en la adversidad. Para Rusia, la situación es radicalmente distinta. Este invierno no es solo un desafío climático, es el reflejo de una crisis estructural profunda. El Estado ruso se enfrenta a un colapso logístico que ya no puede ocultarse. Los ingresos por petróleo disminuyen, el rublo pierde valor y la economía de guerra absorbe los recursos nacionales con la voracidad de un sistema completamente sin frenos. A pesar de ello, el Kremlin mantiene una única obsesión: continuar la guerra cueste lo que cueste. Actualmente, alrededor de 710.000 soldados rusos están siendo enviados al frente en condiciones que rozan la negligencia criminal. Equipamiento insuficiente, cadenas de suministro fracturadas y una planificación que no resiste el más mínimo escrutinio serio. Una imagen concreta resume la gravedad absoluta de la situación. En el frente de Kursk, un soldado ruso intenta derretir hielo de botellas de plástico congeladas para no morir de sed. Desde un punto de vista militar, esto no es una anécdota, es una señal inequívoca de fracaso total. Un ejército incapaz de suministrar agua a sus tropas tampoco puede garantizar combustible, munición ni evacuaciones. Es el síntoma de una estructura logística al borde del colapso. El invierno, además, ha desmontado otro de los mitos operativos rusos: la supuesta capacidad de camuflaje en el campo de batalla. Imágenes difundidas por canales de Telegram muestran cómo la nieve se convierte en una trampa mortal. Las huellas sobre el terreno permiten a los operadores de drones ucranianos localizar objetivos con una precisión casi mecánica. El proceso es sencillo y letal: seguir el rastro, identificar el grupo oculto, ejecutar el ataque. El agotamiento logístico también es evidente en el equipamiento personal.
Rusia, que durante años ha presumido de poseer el mayor parque de vehículos blindados del mundo, está recurriendo ahora a soluciones completamente improvisadas. Soldados transportados en remolques abiertos acoplados a vehículos ligeros sin protección alguna. Esto no es un convoy militar, es una condena anticipada. Un solo fragmento de metralla o un ataque de dron basta para eliminar a todos los ocupantes. La pregunta es inevitable. ¿Dónde están los transportes blindados? Los BMP, los BTR. La respuesta es incómoda. Han sido destruidos en masa en el frente ucraniano. Lo que queda son estructuras improvisadas, placas metálicas soldadas de forma rudimentaria en instalaciones industriales. Soluciones primitivas más propias de la ficción postapocalíptica que de un ejército moderno. Soldados que se protegen con chatarra encontrada al azar, incluso adherida directamente al cuerpo. Es el punto exacto en el que el Estado deja de cumplir su función básica y delega la supervivencia en la improvisación individual. La presencia de mercenarios africanos en algunas de estas unidades revela hasta qué punto se ha profundizado la crisis de personal. Personas enviadas a combatir en condiciones climáticas para las que no están preparadas en absoluto. Abandonadas en un entorno completamente letal, pero quizá lo más alarmante es la respuesta doctrinal del mando ruso ante la amenaza de los drones ucranianos. Una solución que más que adaptación parece desesperación pura. Refugios individuales verticales, cilindros estrechos enterrados en el suelo, diseñados para ocultar el calor corporal de los sensores térmicos. Sobre el papel, la idea parece ingeniosa. En la práctica, anula por completo la conciencia situacional del soldado. Encerrados bajo tierra sin visibilidad ni capacidad de reacción. Estos hombres quedan inutilizados ante cualquier aproximación de infantería enemiga. Cuando las fuerzas ucranianas avanzan en silencio, estos refugios se convierten en tumbas verticales. Esto no es innovación militar, es una respuesta impulsiva que sacrifica vidas para ocultar carencias estructurales. Si esta situación se limitara únicamente a las líneas del frente, podría interpretarse como una consecuencia habitual de la guerra. Pero el verdadero punto de ruptura se está produciendo muy lejos del combate, en el interior de la Federación Rusa. Mientras el Kremlin concentra recursos, ingenieros y financiación en la guerra de Ucrania, vastas regiones del país han sido dejadas completamente a su suerte. Tomemos como ejemplo la región de Irkutsk en el corazón de Siberia. Es cierto que la población está acostumbrada a temperaturas extremas, pero cuando el termómetro marca menos 55 grados, la adaptación deja de ser relevante. En ese contexto, la red eléctrica regional colapsó, no por un fenómeno imprevisible, sino por una causa perfectamente identificable. El mantenimiento fue pospuesto durante años. Los fondos destinados a sustituir transformadores acabaron financiando misiles. Las consecuencias fueron inmediatas. Hogares sin calefacción, escuelas cerradas y miles de personas obligadas a buscar refugio en puntos de calor improvisados. Las autoridades anunciaron la apertura de 68 centros para algo más de 2.000 ciudadanos. Conviene subrayar la ironía absoluta. En el país, con las mayores reservas de gas natural del mundo, la población debe acudir a tiendas habilitadas por el Estado para no morir de frío. Más al este, en Kamchatka, el panorama es propio de una catástrofe natural. Las nevadas han sido tan intensas que los montículos de nieve alcanzan la cuarta y quinta planta de los edificios residenciales. Los vecinos salen de sus casas y no encuentran sus vehículos, pasan horas cavando solo para descubrir que el coche que han desenterrado no es el suyo. La frustración es generalizada. ¿Dónde están los servicios municipales? ¿Dónde están las quitanieves, los equipos de mantenimiento, los recursos básicos? La respuesta es tan sencilla como incómoda. No están. El combustible, el personal y el presupuesto necesarios para mantener las ciudades operativas han sido absorbidos por el esfuerzo bélico en Donbass. El resultado es un abandono evidente de las ciudades expuestas sin defensa a la dureza del clima. Moscú ha intentado sostener la narrativa de normalidad, pero incluso en la capital, esa ilusión empieza a resquebrajarse. Las redes sociales se han llenado de imágenes de ciudadanos atrapados en largas colas en paradas de autobús en la región metropolitana. Temperaturas de menos 20 o menos 30 grados.
servicios que sobre el papel deberían operar cada 5 minutos y que en la práctica llegan cada hora. Cuando llegan, los pocos autobuses que circulan lo hacen completamente saturados, con pasajeros desbordando las puertas. Un video grabado en Novorossiysk resume con crudeza el estado de ánimo general. Un ciudadano enumera los fallos básicos del Estado: carreteras sin limpiar, ausencia de sal en las calles, residuos acumulándose hasta formar montañas, un vertedero en llamas, liberando humo tóxico y como colofón la falta de agua potable. No se trata de una protesta ideológica, es una enumeración de carencias elementales. Al analizar el cuadro completo, la causa central se hace evidente. Existe un agujero creciente en las finanzas del Kremlin que ya no puede disimularse. Las cifras oficiales de defensa presentan una imagen de control y estabilidad, pero son en esencia una construcción contable diseñada para ocultar el verdadero coste de la guerra. Cuando se incorporan los gastos clasificados, los fondos secretos, el presupuesto de seguridad interna, las compensaciones a las familias de los soldados fallecidos y los costes indirectos, los analistas sitúan el gasto real por encima de los 15,5 billones de rublos. Esta cifra no es un detalle técnico. Representa una economía de guerra a una escala no vista desde la era soviética. El presupuesto federal ha dejado de priorizar la educación, la sanidad o la infraestructura civil. Ha sido reorganizado como una maquinaria orientada casi exclusivamente a la producción de poder militar y al control interno. El riesgo principal no reside únicamente en el volumen del gasto, sino en la rigidez del sistema que lo sostiene. Un modelo económico sin margen de adaptación, incapaz de absorber perturbaciones sin generar daños estructurales. La economía rusa ha perdido un elemento esencial: la capacidad de adaptación. Con prácticamente todo el presupuesto anclado al esfuerzo bélico, el margen de maniobra ha desaparecido. Las limitaciones ya no son teóricas, empiezan a manifestarse de forma tangible. Un ejemplo claro es la ofensiva rusa anunciada con grandes expectativas en 2025. A pesar de una inversión de miles de millones, los avances territoriales fueron mínimos. Esto deja una conclusión inequívoca: mantener el ritmo del conflicto ya no es solo un problema estratégico, es presupuestario. Rusia conserva la capacidad de lanzar ataques con misiles y drones, pero su habilidad para sostener campañas complejas y simultáneas en varios frentes se está viendo estrangulada por un techo financiero cada vez más bajo. Pero el daño más profundo causado por la guerra no se mide únicamente en rublos, se mide en personas. La erosión del capital humano ruso es un proceso que podría tardar décadas en revertirse. El análisis de fuentes abiertas y anuncios de fallecimientos ofrece una imagen clara. En 2025, el número de muertes militares aumentó de forma notable respecto a 2024. Desde una perspectiva analítica, la tendencia es inquietante. La guerra de desgaste está absorbiendo a la fuerza laboral del país. Las opciones de movilización se reducen y el coste de reclutar nuevos soldados alcanza niveles cada vez más elevados. Un elemento especialmente revelador es la coincidencia entre picos de operaciones militares intensivas y momentos de negociación diplomática. El Kremlin está utilizando a sus soldados como moneda de cambio, sacrificando vidas para obtener avances marginales sobre el terreno. El perfil de las víctimas también ha cambiado. Para 2025, las bajas ya no proceden mayoritariamente de soldados profesionales o voluntarios ideológicamente motivados. La lista incluye a personas económicamente vulnerables, presos liberados a cambio de contratos, civiles endeudados, inmigrantes atraídos por promesas de salario. Este proceso ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. Desde 2022, la fuerza de trabajo rusa se ha reducido en más de 1 millón de personas. Las empresas no encuentran empleados. Numerosas fábricas operan muy por debajo de su capacidad. Las estimaciones indican que el déficit de mano de obra podría superar los 2 millones de trabajadores a finales de 2025. Ante este escenario, el Kremlin contempla una apuesta arriesgada. Entre 2026 y 2028 se estudian políticas mucho más coercitivas para incorporar a la población inactiva al empleo formal.
El foco principal está en las mujeres. Aquí surge una contradicción fundamental. Estas medidas chocan frontalmente con el discurso tradicional del propio régimen que durante años ha exaltado el papel de la mujer como pilar del hogar. Por un lado, el Estado promueve valores familiares conservadores. Por otro, intenta forzar la incorporación femenina a sectores industriales deficitarios. Esta incoherencia genera un foco previsible de fricción social. Existe una conexión directa entre el soldado intentando sobrevivir con una botella congelada y la mujer mayor en Siberia envuelta en mantas dentro de una casa sin calefacción. Esa conexión se llama error de prioridades. Al destinar recursos a ambiciones de conquista, el Kremlin ha descuidado las necesidades básicas de la vida cotidiana. La historia ofrece paralelismos clarísimos. Muchos imperios no cayeron por una derrota militar directa, sino porque su tejido social y económico se desmoronó lejos del frente. No fueron solo los ejércitos alemanes los que precipitaron la caída de la Rusia zarista en 1917. Fueron las colas del pan en San Petersburgo y la rabia de quienes no podían calentarse. Hoy las líneas de autobús colapsadas en las afueras de Moscú, una factura de guerra de 15,5 billones de rublos y la presión para enviar mujeres a fábricas evocan ese mismo eco histórico. El general Invierno ya no actúa como aliado de Rusia, se ha convertido en un juez implacable y neutral y su veredicto actual no favorece al Kremlin. Esto ya lo hemos visto antes, estados que sacrifican el bienestar de su población en el altar de ambiciones imperiales, que financian guerras vaciando sus propias ciudades de recursos básicos y que descubren demasiado tarde que un imperio no se sostiene solo con tanques y misiles, se sostiene con la confianza de su propia gente, y cuando esa confianza se rompe porque no hay agua en el frente, no hay calefacción en Siberia y no hay autobuses en Moscú, la narrativa de victoria se convierte en cenizas. Si quieres seguir viendo lo que realmente está pasando mientras los comunicados oficiales hablan de avances estratégicos, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like, comparte, porque esta historia se está escribiendo en tiempo real y cuando termine querrás haber estado aquí desde el principio para entender cómo el invierno juzgó a un imperio.